Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevista de Informa TVX. Hace una semana el presidente de Arena, Mauricio Interiano, junto a los miembros del COENA en conferencia de prensa, hablaron del programa País en Acción, con la finalidad de posicionar junto a la ciudadanía los problemas que según el partido de derecha afectan al país. Basándose en una encuesta de opinión de la empresa Moreno Research, el dirigente interiano señaló que los principales aspectos que afectan a la ciudadanía se relacionan a la falta de empleo, inseguridad, deserción escolar, carestía de la vida y aumento de impuestos. Por otra parte, el partido Arena, a través de su dirigencia y su grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, ha insistido que el gobierno debe presentar un nuevo presupuesto general del Estado 2017, porque el actual no es concreto ni es honesto, según lo dijo Mauricio Interiano ayer por la mañana en una entrevista televisiva. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, señaló que si bien el presupuesto puede tener ajustes, pero no hay ilegalidad en su presentación, y negó las afirmaciones de financiamiento por 2.200 millones de dólares. Para Cáceres, el presupuesto se podría aprobar tal como está formulado y luego hacer los cambios necesarios. Para hablar de este tema, como del trabajo parlamentario, hasta con nosotros Ernesto Mason, diputado del Partido Arena y miembro del COENA. Bienvenido, diputado Mason. Gracias, Carlos. Un gusto estar acá en tu programa. Un saludo a todos los televidentes de TVX. Gracias por tomar la invitación, diputado Mason, e iniciemos directamente la entrevista con este punto. En concreto, ¿qué ofrece la propuesta de País en Acción que ha formulado el COENA? ¿Por qué lo menciono? Porque al escuchar los posicionamientos de la dirigencia sobre los mismos aspectos, no queda la claridad en concreto qué ofrece. Entonces, esta es la oportunidad para mencionarnos qué ofrece la propuesta de Arena de País en Acción. Mira, en realidad no es una propuesta, es una acción que la dirigencia de nuestro partido, acompañado de los diputados, alcaldes, directores departamentales, directores de sectores, estructuras a nivel nacional y sectorial, estaríamos recorriendo el país en reuniones con diferentes sectores, sectores geográficos de nuestro país, visitando diferentes municipios y también sectores vivos de la vida nacional que estaríamos escuchando. Lo que se trata es de recibir una retroalimentación de parte de la población para poder presentar las soluciones y corregir el rumbo del país. El 79% de la población, y lo decía la encuesta de Moreno Research, que tomamos como base, pero también lo dice la encuesta de la prensa gráfica, está decepcionado con el rumbo equivocado que lleva el país. Y es urgente el presentar soluciones a los principales problemas que están agobiando a los salvadoreños, que tú los mencionabas: la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de más y mejores empleos, el alto costo de la vida, el incremento de impuestos. Y eso sin contar las nefastas consecuencias que tuviera, especialmente para los más vulnerables de los salvadoreños, el hecho de que nuestro país profundizara la crisis fiscal que estamos viviendo y que entráramos en una situación de insolvencia o impago que vendría a generar consecuencias gravísimas, más graves aún de las que está viviendo actualmente para la población, y vendría a afectar especialmente a los más pobres y más necesitados de los salvadoreños. En ese caso, por la mención, diputado, es entonces retroalimentando la idea de la propuesta de País en Acción, o la formulación de esta estrategia es trabajo territorial, acercamiento a diferentes bases, pero ¿serán solamente bases del partido o están considerando hablar con ciudadanía en términos generales, expresiones de organizaciones ciudadanas o también expresiones sociales diferentes en puntos de vista políticos al que tiene Arena? No, las reuniones y los conversatorios que se están teniendo no son con estructuras del partido, sino que están abiertos a la ciudadanía, incluso abiertos a la prensa también, que puede ir a escuchar las opiniones que vierten ahí y el contenido del conversatorio. Y la idea es escuchar más a la ciudadanía para poder presentar y recoger de ellos también las soluciones que ellos proponen para los grandes problemas que están viviendo los salvadoreños. Creo que es parte de las promesas que hicimos como dirigencia, es de ser una dirigencia muchísimo más cercana a la gente, una dirigencia muchísimo más territorial, una dirigencia cuyas decisiones no fueran tomadas de arriba hacia abajo, sino que emanaran de abajo hacia arriba. Y creo que esto nos va a permitir construir una plataforma legislativa de cara a las elecciones del 2018 que venga orientada a solucionar los problemas que están viviendo los salvadoreños y corregir el rumbo del país. Aprovecho entonces para hacer esta mención, como se presentó en el segmento anterior y fue una de las notas. El presidente de la República ayer por la noche en cadena nacional brindó un balance del Estado de la Nación 2016. ¿Cuál es la reacción que Ernesto Mason le merece? ¿En qué sentido? Porque mencionaba el presidente condiciones de crecimiento económico ciertamente favorables, según el criterio del presidente, pero hay aspectos que se deben de trabajar y buscar los consensos. ¿Qué idea tiene Ernesto Mason de la declaración del presidente ayer por la noche? Mira, parecía
que estaba hablando de un país distinto al nuestro, ¿verdad? Parecía que estaba hablando de un país maravilloso, un país donde todo estaba bien, un país que no tenía problemas, un país que tenía un gobierno eficiente, transparente, capaz, y lo que estamos viendo es todo lo contrario, lamentablemente, ¿verdad? Vemos un país sin rumbo, un gobierno que no tiene ni la capacidad, ni tiene un plan, un gobierno que sigue improvisando, un gobierno que sigue sin dejarse ayudar, salvo raras excepciones, un gobierno que está al borde de una crisis fiscal que la logramos evitar en base a la primera fase de un acuerdo fiscal donde se les dieron 550 millones para que sobrevivieran de acá hasta finalizar el año, pero que si no se logra un acuerdo fiscal integral, pues el gobierno entraría en una situación de insolvencia e impago. Ya nos han bajado en 5 ocasiones consecutivas las 2 principales calificadoras de riesgo, la calificación de riesgo del país. Eso quiere decir que no están administrando de una manera eficiente las finanzas públicas. Es un gobierno que no prioriza adecuadamente los recursos limitados que tenemos, que está gastando en cosas que no tienen una rentabilidad ni económica ni social para los salvadoreños y está dejando de gastar o de invertir de una manera eficaz en cosas que sí vendrían a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Entonces, se trata de corregir el rumbo, pero para eso es necesario que el gobierno reflexione y que el gobierno se deje ayudar, que tome en cuenta las propuestas que vienen no solo de la oposición, sino de los diferentes sectores del país, que queremos un mejor El Salvador, que queremos un país que avance, un país que prospere, un país que no siga retrocediendo de la manera que estamos retrocediendo como país. Se ha mencionado en sus redes sociales un término que parece relevante para la discusión, diputado Mason, es dejarse ayudar al gobierno. ¿Qué se refieren con esa categoría de dejarse ayudar en el tema de las finanzas públicas? Bueno, que no sigan imponiendo. Lo que han venido imponiendo a lo largo de estos 7 años y medio no ha funcionado, porque hemos retrocedido en todos los índices económicos, sociales, de competitividad, de transparencia. Esa imposición y esa improvisación sin seguir un plan, sin escuchar propuestas, sin lograr acuerdos de país, no le ha funcionado al gobierno. Si esa imposición estaría dando resultados positivos para el país, pues bueno, muchísima más gente que el 21% pensaría que vamos por buen camino, ¿verdad? Y no necesitarían ayuda. Pero cuando el 80% de los salvadoreños piensan que el rumbo que está siguiendo nuestro país es incorrecto, creo que el gobierno debe reflexionar y debe tomar en cuenta otras propuestas y otro estilo de gobernar, donde se toman en cuenta las sugerencias, los planes, las propuestas, las iniciativas de los diferentes sectores del país y se siga un rumbo definido, un plan adecuado y no se siga improvisando e imponiendo de la manera que se ha venido haciendo. ¿Usted considera que eso que me ha mencionado se está realizando en las mesas de negociación que tiene el gobierno con la oposición y otros diputados, o por lo menos está abierto a que otros grupos parlamentarios puedan tener acceso a esos espacios porque se crearon esas mesas justamente con esa finalidad? El tema fiscal, el tema económico, el tema de las pensiones, que son temas sensibles. ¿Se está logrando ese escenario o era más bien solo el espacio para lograr la aprobación de los 550 millones de dólares para emisión de bonos? Mira, creo que es un avance importante y creo que hay que darle continuidad, ¿verdad? Se inició con la mesa fiscal hace ya algunos meses y luego, más recientemente, hace 2 meses, se formó la mesa para el desarrollo económico, la mesa para ver el tema fiscal, que fue también un avance importante, el separar el tema de pensiones del tema fiscal y también la conformación de la mesa para el rescate y la reactivación de la caficultura. Creo que es un avance el que se estén dando esos espacios de diálogo y ojalá no sea un diálogo solamente para la foto, sino sea un diálogo real y sincero donde lo que emane de esas mesas, esos consensos, esos entendimientos se traduzcan en grandes acuerdos de país que permitan al país salir adelante. Retomando la propuesta que hizo el COENA de trabajo territorial hace una semana, hay un aspecto que es interesante porque en la conferencia de prensa se mencionó que uno de los asuntos preocupantes es el alto costo de vida, la carestía de la vida, retomando también la encuesta que se utilizó para hacer este planteamiento. Y en particular hay algo porque es un tema de coyuntura, diputado Mason, y es el tema del salario mínimo. Se hicieron elecciones para los representantes del sector empresarial y el sector de los trabajadores que van a conformar el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y particularmente mi pregunta es esta:
¿Estaría dispuesta Arena a promover a través de los representantes del sector empresarial en el Consejo del Salario Mínimo, replantear la propuesta actual que se tiene de 15% a una más justa, una que tenga mejores condiciones, con esto de paliar las condiciones de vida y la carestía de vida de la gente? Bueno, qué bueno que finalmente se ha conformado el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que había estado acéfalo a lo largo de ya muchísimos meses. Y qué bueno que se va a retomar la discusión alrededor del aumento del salario mínimo. Nosotros creemos que sí debe ser necesario un aumento importante, analizando sector por sector y analizando el incremento que ha tenido nuestro país en cuanto a inflación y costo de la vida en los últimos años, sin que arriesgar que el país pueda perder competitividad y que pueda perder empleos, que nos ha costado retener una cantidad de empleos y fuera pues perjudicial que esos empleos se vayan para otro de los países que compiten con El Salvador. Creo que debe ser parte de una discusión seria, técnica, alejada de lo político y que emane en un aumento justo para los trabajadores. Es decir, la del 15% a su criterio no es la más indicada en este momento y podría ser una mayor por el tema de la carestía de la vida. No, es que no ha sido una del 15%, eso no le toca a la Asamblea Legislativa ni le toca al gobierno, sino al Consejo Nacional del Salario Mínimo el presentar una propuesta, y ellos deben discutirlo de una manera técnica, debe analizarse porque son distintos los salarios para el sector agrícola, por ejemplo, para el sector textil, para el sector comercio. Entonces no debe ser una propuesta universal de un aumento único, sino que debe analizarse las condiciones y las situaciones actuales de cada uno de esos sectores. El costo de la vida también es distinto, el aumento que ha habido en el área urbana que en el área rural, y son de los diferentes factores que deben tomarse en cuenta para que salga una propuesta justa que vaya en beneficio de los trabajadores y que no tenga consecuencias perjudiciales como que se pierdan empleos en nuestro país. Hablemos ahora, diputado Mason, del presupuesto 2017, y como grupo parlamentario de Arena han valorado las implicaciones que tiene para las finanzas públicas y para la gestión del gobierno que no se aprobase el presupuesto 2017 y que trabaje el gobierno con el presupuesto 2016 como establece el marco normativo. Mira, nosotros quisiéramos aprobar el presupuesto lo antes posible, pero queremos aprobar un presupuesto que sea real, un presupuesto que se sincere en los números, que no se sobreestimen los ingresos y que no se escondan gastos que son obligaciones del Estado y que por ende deben incluirse como erogaciones en el presupuesto del 2017. Hay una serie de cosas que no están contempladas en la propuesta de presupuesto que ellos presentaron el 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa, como por ejemplo el escalafón en el sector salud, que es una ley de la República que debe cumplirse. No está contemplado la partida presupuestaria del pago del escalafón, tampoco están presupuestadas las pensiones para los veteranos de la Fuerza Armada en el IPSFA, tampoco están contemplados algunos pagos de certificados de inversión previsional por más de 200 millones de dólares, y tampoco están presupuestados otros pagos del servicio de capitales e intereses de la deuda soberana del país, que tampoco están incluidas, y eso suman ya entre 800 y 1.000 millones, dependiendo de la óptica de donde se vea y dependiendo las cosas y las estimaciones que se hagan. Entonces, parte del acuerdo que se firmó de la primera fase del acuerdo fiscal era que se iban a incorporar esas partidas en el presupuesto del 2017, esas obligaciones del Estado que hoy por hoy no han hecho ningún ajuste al presupuesto, no han presentado algún adendum para corregirlo, ni han retirado el presupuesto y han presentado uno nuevo ya corregido. Entonces nos preocupa de sobremanera que venga el FMLN y el gobierno a pedir que aprobemos otro presupuesto mentiroso, otro presupuesto desfinanciado e inconstitucional, que ellos mismos han admitido que está desfinanciado, porque nos estarían proponiendo que hagamos una ilegalidad, cosa que nosotros como Arena no estaríamos dispuestos a hacer, y por como veo las cosas, creo que también los otros partidos políticos no estarían dispuestos a dar los votos por un presupuesto que no contemple estas obligaciones del Estado que acabo de mencionar. Tenemos que hacer una pausa, diputado Mason, pero me gustaría que sigamos hablando sobre el tema del presupuesto 2017 y otros asuntos de la agenda legislativa. Permítanos una pausa, regresamos a su espacio de entrevista. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Miércoles 7 de diciembre me acompaña el diputado Ernesto Mason del Grupo Parlamentario de Arena y miembro del COENE, y estamos hablando un poco del trabajo legislativo y también de la propuesta de Arena País
en acción. Retomando entonces la entrevista, diputado Mason, hablando siempre con el tema del presupuesto 2017, me llama la atención este escenario. ¿Qué pasaría también? Claro, porque la aritmética o la correlación de votos es importante para la aprobación de un presupuesto con 43, y en este caso el FMLN va a tratar de buscar acercamientos a Gana y al PCN. De momento ambos partidos han mencionado que no van a brindar sus votos, pero mencionamos antes de entrar al aire, en 2 semanas podrían cambiar las condiciones porque pueden existir otros elementos para la negociación, y eso en alguna medida cambiaría la estrategia de Arena en el escenario de que no se aprobaría si no tuvieran los cambios que en este caso el partido pide. Entonces, ¿qué pasaría bajo un escenario con esas características? Mira, para mí fuera un error que aunque el FMLN obtuviera los 43 votos para pasar un presupuesto mentiroso y desfinanciado, pues pondría en riesgo el avance de los entendimientos que se estarían haciendo en las diferentes mesas de trabajo, las mesas de diálogo que están funcionando en este momento. Creo que sería un error de parte del FMLN el querer aprobar otra vez un presupuesto desfinanciado en el momento que vive el país, al borde de una crisis fiscal, para lo cual se necesita la cooperación de las diferentes fuerzas políticas del país que los hagan llegar a los 56 votos para obtener los financiamientos que eviten que el país entre en impago. Arena ya ha dicho que no está dispuesto a dar cheques en blanco a este gobierno. Estamos dispuestos a apoyar los préstamos, pero dentro del marco de una responsabilidad fiscal y un manejo transparente de las finanzas públicas. También estamos dispuestos a apoyar todos aquellos préstamos que tengan un destino claro, un destino específico y un destino prioritario hacia las principales necesidades de los salvadoreños. Pero lo que no estamos de acuerdo es en aprobarle préstamos a ciegas para que el gobierno siga despilfarrando y siga malgastando y siga llevando al borde de la quiebra a nuestro país. Para eso sí no estamos de acuerdo y creo que el gobierno debe reflexionar y debe corregir, ¿verdad? Tiene la oportunidad de hacerlo, tiene la oportunidad de mandar mensajes de que está sincerando en las finanzas públicas, de que está ajustando los presupuestos a la realidad. Es preferible que el presupuesto pase debidamente financiado y se necesiten 56 votos a que pasen un presupuesto mentiroso con 43 votos y que al par de meses estén buscando más préstamos para poder cubrir las obligaciones que no hayan contemplado en el presupuesto. ¿Qué es lo que están viviendo los alcaldes con esto del FODES? Que les deben 3 meses de FODES. ¿Por qué? Porque se han gastado el dinero del FODES en otros rubros que no estaban contemplados en el presupuesto, y el FODES, que sí iba en el presupuesto, ya no alcanzó el dinero para cubrirlo. Entonces, eso es precisamente lo que queremos evitar que pase en el 2017, que el presupuesto sea real, acorde a lo que el gobierno esté obligado a gastar y acorde a los ingresos reales presupuestados que el gobierno está supuesto a obtener. Hay otro rubro que me interesa que discutamos sobre el tema del presupuesto 2017, y pareciera que es lejano, diputado Mason, pero las implicaciones pueden ser significativas. Es el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para el proceso de organización de las elecciones 2018. Esto también es parte del acuerdo. Recuerdo que en la mesa de negociación era parte ver el tema del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, considerando que van a necesitar fondos para gestionar el proceso electoral de la mejor manera posible, y con otros analistas que nos han acompañado en el espacio de entrevista han insistido en esto, tener la claridad de que el Tribunal Supremo Electoral disponga de los fondos suficientes y necesarios para gestionar las elecciones. ¿Cómo lo están valorando desde el grupo parlamentario de Arena este rubro en particular? Bueno, fue otro de los compromisos que nosotros exigimos y que ellos acordaron cumplir dentro de la primera fase del acuerdo fiscal que se suscribió hace un mes. Es responsabilidad de ellos el darle los recursos al Tribunal Supremo Electoral para que el calendario electoral se vaya cumpliendo de acuerdo a lo establecido y que no tengamos problemas como los que hubo en las últimas elecciones, que esos recursos llegaron tarde y que aunado a la mala administración por parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral se tuvo toda una serie de problemas que vinieron a complicar el tema de las elecciones. Esperamos que todo se haga con la debida anticipación y que el tribunal cuente con los recursos necesarios para poder tener un evento electoral que sea garantía de transparencia y de respeto de la voluntad de los salvadoreños. Ahora bien, me gustaría que hagamos la transición a otro tema, diputado Mason, que usted participó en esto, ¿no?, como miembro de la Comisión Política en el proceso de análisis y elección de quienes ahora son los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuáles son las expectativas en los 3 magistrados seleccionados, considerando que van a estar menos de un año en sus funciones? Bueno, creo que más importante
que el nombramiento de las 3 personas es lo que se logró en el acuerdo del nombramiento de reformar la Corte de Cuentas de la República, en el sentido de quitarle el presidencialismo y que las decisiones sean tomadas de una manera más colegiada entre los 3 magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Eso evitaría que la arbitrariedad de un presidente permitiera que se otorguen finiquitos express o permitiera que se bloqueen finiquitos a otras personas o permitiera que se dirijan auditorías de una manera discrecional y arbitraria con fines de atacar a adversarios políticos o con fines de lograr que se cambie un alcalde a otro partido político. Creo que esas cosas se vuelven muchísimo más difíciles luego de esa reforma. Hay que tomar en cuenta que se tuvo que elegir en base al listado de hace casi 3 años, de quienes mostraron interés, que fueron más de 70 los que mostraron interés en aquel momento, de los cuales solamente 30 seguían con interés y de esos 30 solamente 22 o 23 cumplían con todos los requisitos para poder ser considerados. De eso se tuvo que elegir. Es una elección que se hace por 43 votos. A mi juicio debería ser por 56 votos, como son la gran mayoría de elecciones de segundo grado, de acuerdo a nuestra Constitución, lo que permite de alguna manera que puedan haber componendas de partidos políticos para poder utilizar la Corte de Cuentas para fines partidarios. Eso es lo que nosotros buscaríamos evitar. Creo que se hizo lo mejor dentro de lo posible de esa elección. Obviamente nosotros no estamos satisfechos con la totalidad de los miembros electos y las posiciones. Creemos nuestros criterios de idoneidad son distintos, pero sí creo que hay personas que mejorarían la institucionalidad de la Corte de Cuentas y su funcionamiento. Ellos van a estar solamente un poco más de 7 meses. Esperaría pues que hagan un buen trabajo en aras de brindar una adecuada contraloría, auditoría de los recursos públicos y que cumplan con las tareas pendientes que nunca ha hecho la Corte de Cuentas de la República, como investigar aquellas empresas que utilizan recursos públicos pero que nunca han sido objeto de contraloría por parte de la Corte de Cuentas de la República, como las empresas Alba, por ejemplo, que uno de sus principales accionistas junto con el gobierno de Venezuela es una empresa compuesta por dinero de municipalidades, diferentes municipalidades del país, otras como las subsidiarias de CEL, INE, SEXA, la GEO, etcétera, que son sociedades anónimas de capital variable, pero que el 100% de su capital accionario es propiedad del Estado salvadoreño. Hoy por hoy no son auditadas ni se ejerce contraloría por parte de la Corte de Cuentas de la República, a pesar de que la ley los permite. Entonces esperaría que esos deudas de la Corte de Cuentas de la República se empiecen a cumplir y se vayan caminando a un mayor fortalecimiento de la institución para que cumpla su trabajo y garantice el buen uso de los recursos públicos en todas las entidades y dependencias del Estado. Muy bien, diputado. Hay otro aspecto que me gustaría que abordemos porque está en discusión de la coyuntura, que es el tema de los sobresueldos. ¿En la Asamblea Legislativa hay sobresueldos, diputado Meizo? Pues que yo sepa, no. Por lo menos a este servidor nunca le han dado un sobresueldo. Y de hecho yo el día de ayer presenté un recomendable a la Presidencia de la República para que se sinceren los salarios de todos los funcionarios y de todos los ministros del Ejecutivo y se evite esa práctica de pagar sobresueldos, se elimine por completo. También presenté 2 propuestas de reforma que van encaminadas a que se conozcan y que se puedan fiscalizar por parte de una comisión permanente de la Asamblea Legislativa la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República, que es la que se ha utilizado para estos sobresueldos y para estos usos discrecionales de dinero por parte de la Presidencia de la República. Hay que distinguir entre sobresueldo y soborno, sí, porque cuando un sueldo en el Ejecutivo es bajo y de la partida secreta pagaban un sobresueldo para que fuera más acorde a las responsabilidades y las capacidades que se requieren de ese cargo, eso es un sobresueldo. No es lo correcto, no es lo más feliz. Lo mejor es que se sinceren los sueldos y se pongan de acuerdo a las responsabilidades y de acuerdo a las competencias que se necesitan para esos cargos. Pero ya cuando viene el Ejecutivo y le paga un sobresueldo a un fiscal o a alguien del órgano legislativo o a alguien del órgano judicial,
Eso ya no es un sobresueldo, eso ya es un soborno, y eso es muchísimo más grave. Entonces esperaría que todas estas prácticas se dejen atrás y que se investiguen las posibles responsabilidades de quienes hayan otorgado este tipo de sobornos por parte del Ejecutivo y quienes los hayan recibido también. En este caso también estaría interesada, Arena, que se puedan hacer una investigación de prácticas de sobresueldo que se pudieron haber dado en las gestiones, por ejemplo, de expresidentes de Arena. Es que creo que debe de investigarse todo y más importante es ver hacia adelante y que estas prácticas se dejen atrás, que estas prácticas que no abonan a la transparencia y a la rendición de cuentas se queden en el pasado y que corrijamos de aquí a futuro, sincerando los salarios de los ministros, de los funcionarios públicos del Ejecutivo y no ocupando fondos discrecionales para complementar esos salarios. Independientemente de los periodos, perdón que insista solo con esta idea, pero es para efectos de que si la presidencia presenta información y toma en cuenta gestiones anteriores, no solo la de Mauricio Funes o la actual gestión, también las anteriores, eso podría ser importante para transparentar el manejo de los fondos públicos, diputado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que verlo también como una oportunidad para que se sinceren los salarios y que esta práctica oscura se quede en el pasado. Diputado Mason, quiero aprovechar para también hacer otra interrogante. Fue publicado por el periódico digital El Faro de que dinero público llegó a la asociación de la esposa del actual presidente del Parlamento, el diputado Guillermo Gallegos. ¿El grupo parlamentario de Arena está interesada en solicitar una investigación sobre este proceso? Mira, creo que ellos, tanto la fundación como el diputado Gallegos, deberán ser los que den las explicaciones del caso, ¿verdad? Ellos podrán tener sus justificaciones. Yo creo que sí se debe también dejar atrás esa práctica de asignar recursos públicos de una manera no, digamos, no fundamentada o no muy transparente a diferentes organizaciones no gubernamentales. Porque también pudimos ver cómo fondos de la Asamblea Legislativa iban a parar a unas ONGs de izquierda a criterio y discreción de Lorena Peña mientras ella fue presidenta. Entonces sí creo que esa asignación de recursos públicos a fundaciones sin fines de lucro debería ser sujeta a un concurso y con los mecanismos de transparencia adecuados para ver quién se merece de acuerdo a la obra social que realizan y de acuerdo a la rendición de cuentas que ellos hagan, quién se merece que se le asignen esos recursos y evitar que vayan a parar a aquellas organizaciones donde haya algún conflicto de interés o organizaciones que no realicen el mejor trabajo. Justo hago esta mención solamente por el hecho de que en la Comisión de Hacienda es una instancia donde se ve justamente estos aspectos del presupuesto. ¿Considera usted que ahí puede ser como el primer filtro la Comisión de Hacienda para evitar estas prácticas que independientemente del partido político, diputados o diputadas, aprovechen la capacidad de su voto para destinar fondos a asociaciones que vayan directamente a su grupo, sea de derecha, sea de izquierdas, independientemente del partido político? ¿Cómo se pueden cortar esos circuitos desde la comisiones parlamentarias? Bueno, en la medida que los mecanismos sean transparentes, este tipo de asignaciones arbitrarias se van a ir evitando, ¿verdad? Y creo que eso es lo que debería prevalecer, es quién ha hecho un buen uso de esos recursos públicos para fines sociales y quiénes de las organizaciones, de la enorme cantidad de ONGs que hay en nuestro país que realizan una buena labor social, una buena labor con diferentes sectores vulnerables de la población, quién de ellos puede rendir cuentas para hacer una labor más efectiva y esos deberían ser los merecedores de esos recursos públicos. Diputado Mason, un gusto, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Gracias, estuvo con nosotros Ernesto Mason, miembro del COENA y diputado del Partido Arena. Permítanos una pausa, regresamos a la primera emisión de Informa TVX.